Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Camaña Abogados, a un vídeo de un caso de éxito, en este caso un caso que yo llevé personalmente, en el que conseguimos una incapacidad permanente a una trabajadora que sufría una grave enfermedad en su garganta. Antes de nada, como siempre, os pido que le deis like al vídeo y que os suscribáis a nuestro canal si no lo habéis hecho ya. Entonces, dicho esto y entrando en la materia que nos concierne hoy, os voy a explicar este caso de éxito en el que conseguimos la incapacidad permanente total a una trabajadora. ¿De acuerdo? La total, como ya sabemos, es la incapacidad permanente que se focaliza en el trabajo habitual, es decir, que la limitación es para unas tareas concretas, para un trabajo concreto. En este caso, la clienta era teleoperadora, es decir, su trabajo puramente, la categoría era la de teleoperadora. Entonces, ¿qué problema tenía o qué problema cuando vino al despacho nos planteaba? Lo que había sufrido era un edema de Reinke bilateral en la garganta. Entonces, a raíz de este edema había sufrido varias intervenciones, sobre todo una última, una microintervención que había tenido que sufrir en la laringe y que le provocaba sobre todo un problema de disfonía, ¿de acuerdo? Entonces, esta persona ya había hecho tratamiento, ya había hecho incluso logopedia durante muchos meses, más de 6 meses, y no había conseguido recuperar su voz, recuperar el tono y le quedaba una disfonía y no podía utilizar la voz de forma continuada. ¿De acuerdo? Entonces, claro, en ese momento, cuando viene al despacho, evidentemente preparamos todos los informes, preparamos bien el caso y decidimos solicitar una incapacidad permanente, porque nosotros pues lo veíamos clarísimo, era una persona que no podía hablar bien, tenía una disfonía que se le notaba bastante y no podía mantener conversaciones prolongadas, no podía estar hablando más de media hora seguida y nos encontrábamos con que esta persona era teleoperadora, su trabajo fundamentalmente consistía en hablar, en estar al teléfono durante toda la jornada laboral, durante sus 8 horas del día de trabajo, hablando. Pues evidentemente nosotros lo veíamos muy obvio, presentamos la solicitud esperando que el INS pues lo viese igual de evidente que nosotros, además que el tema estaba muy bien preparado, trabajado, los informes. Bueno, pues el INS contra todo pronóstico la valora, después de una baja larga además, llegó a cumplir 18 meses de baja y bueno, lo que decide es que reconoce que tiene una leve disfonía, muy leve, ligera, hablaba, pero que esto no le impedía realmente poder trabajar de teleoperadora, que podía seguir trabajando perfectamente. Obviamente nosotros no estuvimos de acuerdo con esta resolución, como la mayoría de las veces, y lo impugnamos e iniciamos esta vía administrativa que derivó en la vía judicial y en un juicio, ¿de acuerdo? Entonces, fuimos a juicio al cabo de prácticamente un año. La actora además durante ese tiempo había estado haciendo logopedia, había seguido con su tratamiento y no mejoraba, es que el nivel de su voz no era el óptimo ni muchísimo menos, tenía una afonía que le impedía hablar de forma prolongada y tenía que trabajar de teleoperadora, entonces es que era incompatible, así que pedimos informes, hicimos muy buen seguimiento, nos tocó un buen juzgado, hay que decirlo, en Barcelona, una jueza que es bastante consecuente, vamos a decir. Y bueno, y al juicio en este caso fuimos incluso sin périto, porque es que los informes eran muy claros y la limitación era evidente. Es decir, teníamos los informes de logopeda que decía que durante un año había estado trabajando con ella y que no podía mejorar más de lo que había. Tenía unas lesiones crónicas en las cuerdas vocales que no le iban a permitir nunca poder hablar como hablaba antes, ni con el tono, ni con la misma capacidad, ni durante mucho tiempo. Entonces, el logopeda, luego los cirujanos, los laringólogos, todos aportaron también informes que decían que realmente la limitación era para trabajos de voz, que lo que no podía la actora era forzar su voz. Entonces aportamos todo esto el día del juicio, lo fundamentamos lo mejor que supimos y la jueza nos dio la razón. Es decir, la jueza, por mucho que el INS iba a decir que había cierta limitación pero muy residual, muy ligera y que no era realmente impeditiva, nos dio la razón, entendió que el INS, por mucho que dijera que esa limitación era ligera, no estaba fundamentada en nada, ellos no aportaban ninguna prueba, nosotros aportábamos todos los informes de todo el tratamiento, de seguimiento de todos los especialistas que decían que no podía trabajar, o sea, que no podía utilizar la voz de forma prolongada y por lo tanto trabajar en lo que trabajaba. Es evidente que aquí lo que hay que relacionar es la limitación con el trabajo. En todos los trabajos, como de todo en la vida, la voz es importante, por supuesto, pero hay trabajos en los que lo es más que en otros. Aquí hablamos de que una teleoperadora
es que su herramienta principal y única es la voz. No puedes hacer tu trabajo sin voz. Entonces, lo veíamos tan claro, era una cosa tan evidente, pero por eso también quiero dejar patente que hay casos muy evidentes, que todo el mundo desde fuera dice, sí, esto, claro, ¿cómo no te lo van a dar? El INS a veces no es justo en este caso y puede denegar incapacidades como es en este caso. Entonces, aunque era un tema evidente, aunque todo el mundo ve claramente que una teleoperadora lo que hace es hablar y con un problema de voz no puede hacer ese trabajo, el INS no lo veía. Pero para eso llegamos a la vía judicial, lo trabajamos lo mejor que podíamos. Es verdad que es un proceso que el tema de la vía judicial se alarga, hace que sea más largo, pero al final el resultado es el que nos interesa y es muy satisfactorio porque una jueza dice que sí. Dice, utilizando el sentido común, lo que todos entendemos, que una persona que tiene una lesión crónica en las cuerdas vocales, que se ha operado, que ha hecho logopedia durante 1 año y no ha mejorado y que todos sus médicos están diciendo que no puede hablar de forma prolongada y que tiene una afonía crónica, un trabajo como el suyo no puede hacer. Sí, otros, cuidado, porque evidentemente esta persona puede trabajar de muchas cosas más, pero no como teleoperadora. Entonces, de ahí tuvimos la sentencia favorable, insisto, está en la web, si queréis por curiosidad leerla, la podéis leer y así veis un poco cómo fundamentó la jueza, pero básicamente vino a decir que efectivamente el edema era claro, la operación y la limitación que había quedado, también que no era leve ni ligera, sino que era una limitación de la voz, una disfonía importante y que en un trabajo como el suyo era impensable que pudiera seguir desarrollándolo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya interesado, podéis hacer los comentarios que queráis, os pido como siempre like si os ha gustado y que comentéis sobre este caso, sobre cualquier otro que publicamos, para que podamos seguir respondiendo a todas vuestras preguntas y haciendo todos los vídeos para intentar resolver dudas y todo lo que os inquieta. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, me despido de todos, hasta el próximo vídeo, hasta pronto.